sacrificio que tenían que traer era un becerro. Entonces, vamos a suponer que el que pecaba era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba aquí, traía su becerro, lo ponía las manos sobre la cabeza del becerro, lo degollaba y entonces en un tazón él agarraba la sangre y entraba adentro del santuario. Este que está aquí es el altar de incienso. Entonces él decía que en el tazón que él traía él mojaba los dedos y de alguna manera se paraba enfrente enfrente del velo que dividía el lugar santísimo, que es el lugar santo, metía los dedos y lo asperjaba. No, en realidad no dice si lo asperjaba en el velo, pero él asperjaba 7 veces la sangre. Y luego me volvía otra vez a meter el dedo y ponía unas marquitas en los cuernitos de este altar. Ahora, si la persona que pecaba era una persona común y corriente como algunos de nosotros, entonces esta persona traía un animal diferente, traía una chiva para poderlo entender. ¿Por qué una chiva? Bueno, las chivas eran mucho más baratas que los chivos y eran por supuesto mucho más baratos que los becerros y los animales que eran para otro sacrificio. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Bueno, él venía, como lo estudiamos esta semana, ponía las manos arriba de la cabeza, en la otra mano agarraba el cuchillo, lo degollaba. ¿Qué significaba esto? Bueno, en la parte de la lección escuchamos qué era lo que era la transferencia. Yo era un pecador, yo ponía las manos arriba del animal, mi pecado ahora lo transfería yo al animal. Entonces agarraba yo la sangre, que era la vida en el animal, y ahora ¿qué era lo que hacía? Bueno, en este caso traían la sangre y ahora ya no lo metían aquí adentro. El sacerdote, como lo estudiamos, metía otra vez la mano en el tazoncito donde recogía la sangre, pero ahora lo ponía en los cuernitos de aquí, en el holocausto. Pero ¿qué pasaba? El hermano lo estaba explicando. Bueno, pues sí, había un sacrificio, pero entonces ¿dónde quedaba el pecado? Bueno, en este caso, el sumo sacerdote se comían, o los sacerdotes se comían la carne. Y de esa manera, ahora el pecado ya lo traía el sacerdote dentro de su propio cuerpo. Hay una ocasión en la que se menciona en Levíticos. No, se va a escuchar hasta allá. En Levíticos. Pero ya estamos a mitad del camino, no van a entender. Ok, póngalo entonces por ahí. Entonces, ¿qué pasaba? El sacerdote se tenía que comer. En el capítulo 10 de Levíticos hay una ocasión en que los hijos de Aarón hicieron todo el sacrificio, pero no se comieron la carne. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, cuando se hacía el sacrificio por el sumo sacerdote o cuando pecaba todo el pueblo en general, entonces nada de eso se comía. Se agarraban todas esas cosas y se llevaban para afuera y se quemaban. Entonces lo que hicieron estos señores o los sacerdotes es que en vez de esto, en vez de que ellos se hubieran comido la carne, entonces ellos quemaron todo. Y llegó Moisés bien enojado y les empezó a reclamar. Entonces Moisés, hay una excusa que pone él ahí, Moisés, porque él, perdonaron porque él también era pecador. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Pues se quedaba la marca del pecado aquí adentro. En uno de los versículos estaba tratando de encontrar ahorita que dice Dios, yo tengo esculpido su pecado. Su pecado está labrado con cincel en el corazón. Alguien sabe del pecado que ustedes cometieron. Dice, es más, las marcas del pecado están aquí adentro del santuario. Bueno, en la clase que nosotros vamos a estudiar la próxima semana es ¿qué se hacía con los pecados? Bueno, cuando el pecador degollaba al animal, él podía salir de este lugar e irse a su casa completamente libre. Pero ¿y el pecado? Bueno, pues las marcas del pecado, en caso del sumo sacerdote, el pecado se quedaba aquí adentro. Bueno, pero había que limpiar, esto era un lugar sagrado, entonces ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues de alguna manera se va a limpiar, pero la próxima semana vamos a estudiar cómo se sacaba el pecado de aquí adentro y finalmente se depositaba en otro lado y finalmente dónde quedaba ese pecado. En el caso de nosotros, los pecados que nosotros cometemos, pues son pecados que cometemos. Y de alguna manera Cristo, simbolizando al Cordero que está aquí, Cristo cargó los pecados de todos nosotros. Bueno, pero esos pecados, ¿Cristo qué va a hacer con ellos? Entonces Cristo es un pecador y va a quedar eternamente cargando los pecados de nosotros. Bueno, pues la próxima clase nosotros vamos a entender, al final de cuentas, quién es el culpable de todos los pecados que nosotros cometemos y finalmente qué le va a pasar a esa persona pecadora. Ahora, para ponerle un ejemplo, que esto no quiero que sea a lo mejor más entendible, ¿qué es lo que sucede aquí dentro de la iglesia? Más para ponerlo, no sé si lo tengan que grabar esto, ¿no? Pero nosotros en la iglesia tenemos una junta, ustedes saben, ¿no?
y hay un reporte, la tesorera tiene un reporte, la secretaria tiene un reporte, entonces ellos escriben el reporte que se celebró en la junta y luego lo traen la junta siguiente a la iglesia, lo traen a la junta. Entonces la junta levanta la mano aceptando que el reporte que trajo la tesorería y el que trajo la secretaria de iglesia es aceptado por la junta. Entonces, ¿qué dice la tesorera? Bueno, pues yo ya todo el informe que yo tenía, yo ya se lo pasé a la junta lo aceptó, ahora ya no tengo yo mi responsabilidad, ahora la responsabilidad la tiene la junta. Bueno, ¿qué pasa? La junta de alguna manera va a decir, bueno, yo tengo esta carga, yo me la tengo que de alguna manera que liberar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos aquí en la iglesia 2 ocasiones en el año, por lo menos la deberíamos de tener, en que así hace una junta en pleno. Y se traen todas las cosas que se celebraron en la junta y se les exponen a la iglesia en general. Y la iglesia en general tomó un voto en el que ellos aceptaron todo eso. Entonces, ¿qué dice la junta? Bueno, pues ahora yo ya no tengo no tengo que cargar con ningún compromiso porque ahora ya la junta aceptó que todo está. Lo estoy mencionando de alguna manera similar porque eso es lo que pasa con el pecado. Originalmente yo era el pecador, yo transferí el pecado, ahora el pecado se quedó en algún lugar, entonces en este caso el pecado lo tiene Cristo, pero Cristo de alguna manera se va a deshacer de ese pecado y finalmente vamos a conocer la historia. Eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? No es nada sencillo. ¿Por qué se asperjaba? Son clases que vamos a tener más adelante. ¿Qué era lo que había aquí? Ustedes conocen que este es ¿cómo se conoce esta palabra? La chequina, ¿no? Yo lo voy a quitar. Estaba en la tabla de los 10 mandamientos, ¿no? El hermano lo hizo tanto a escala que... Y el maná. Y le trajiste con el maná. Aquí estaban las tablitas de piedra. Ay, mira. ¿Sí? ¿Qué más había? La vara de Aarón. La vara de Aarón. Y una urna pequeña con el maná. Había nomás maná. que se me salió el maná. No lo tiraste, ¿sí? No. Sacrílego. La vara La vara de Aarón, que la vara que reverdeció. Sí, todo esto tiene un significado, que tenía un significado en ese momento, pero que tiene un significado para nosotros hoy en día. Por eso es que todavía no se acaba de explicar exactamente hasta que otra vez estemos de vuelta con Cristo Jesús en el cielo. Pero en realidad esto era lo que en realidad pasaba. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué se asperjaba? Estaba aquí, ¿verdad? En medio de los... Ahí era donde salía la presencia de Dios a través de la chequina, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna pregunta que tengan en cuanto a todo lo demás? Lo vamos a estudiar durante toda la semana, por eso le dije, esta lección tenemos que haberla estudiado desde el principio para no perdernos ninguno de los detalles, para poder entender qué era lo que pasaba aquí adentro, cómo finalmente nosotros somos salvos.